Continuamos con la clase de dinámica, parte 2. La tercera ley de Newton establece lo siguiente. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto sobre el primero. Entonces podemos identificar una fuerza de acción y una fuerza de reacción, y expresar la tercera ley de Newton como sigue. A cada acción siempre se opone una reacción igual. No importa cuál fuerza sea la de acción y cuál la de reacción. Lo que interesa es que constituyen una sola interacción y que ninguna fuerza existe sin la otra. Nosotros interactuamos con el piso al caminar sobre él. El empuje contra el piso se acopla al empuje del piso hacia nosotros. Las dos fuerzas se forman al mismo tiempo, es decir, son simultáneas. De igual manera, los neumáticos y el asfalto se empujan entre sí, así como también observamos que sucede con un globo inflado que retrocede cuando expulsa el aire. Si el aire se expulsa hacia abajo, el globo acelera hacia arriba. Un ejemplo similar lo vemos al nadar, porque interaccionamos con el agua, la cual empujamos hacia atrás, mientras que el agua nos empuja hacia adelante al mismo tiempo. Y nosotros y el agua nos empujamos entre sí. En estos casos, las fuerzas de reacción son las que causan el movimiento. Las fuerzas surgen a partir de la interacción entre cuerpos. Cuando un cuerpo interactúa con otro, aplica una fuerza sobre él y a su vez el otro cuerpo ejercerá una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario. Por lo tanto, una interacción tiene asociado un par de fuerzas que no se anulan entre sí porque cada una actúa en un cuerpo distinto. El papel de las masas distintas es evidente al disparar un cañón. Al hacerlo, hay una interacción entre el cañón y la bala. Un par de fuerzas actúa tanto en el cañón como en la bala. La fuerza que se ejerce sobre la bala es tan grande como la fuerza de reacción que se ejerce sobre el cañón. Por eso, este da un culatazo, es decir, retrocede. Como las fuerzas son de igual magnitud, ¿por qué el cañón no retrocede con la misma velocidad que la bala sale disparada? Al analizar los cambios de movimiento, recordamos que la segunda ley de Newton nos dice que también hay que tener en cuenta las masas que intervienen. Supongamos que F representa el valor de las fuerzas de acción y reacción. M, un poco más chica, la masa de la bala, y M, como ven en la filmina, de mayor tamaño, es la masa del cañón. Las aceleraciones de la bala y del cañón se calculan con la relación de fuerza entre las masas. La aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa, es decir, F sobre M. Esto muestra por qué el cambio en la velocidad de la bala es tan grande en comparación con el cambio de velocidad del cañón. Una fuerza dada ejercida sobre una masa pequeña produce una aceleración grande, en tanto que la misma fuerza ejercida en una masa grande produce una aceleración pequeña. Si ampliamos la idea del retroceso o culatazo del rifle por la bala que dispara, entenderemos la propulsión de los cohetes. Se aplica el mismo principio, el cual continuamente recibe culatazos a causa del gas que expulsa. Cada molécula del gas de escape es como una bala diminuta que dispara el cohete. Cuando nos encontramos de pie, acostados o sentados sobre una superficie, ¿qué impide que la fuerza de gravedad nos lleve hacia el centro de la Tierra? La fuerza que actúa en este caso es la denominada fuerza normal, N.
Esta corresponde a la fuerza que toda superficie ejerce sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella, y su dirección es siempre perpendicular a la superficie. De allí su nombre, normal, igual perpendicular. La tensión T es aquella fuerza que aparece en el interior de un cuerpo, una cuerda, un cable, por ejemplo, debido a fuerzas externas que tratan de alargarlo o comprimirlo. Por el principio de acción y reacción, aparecen fuerzas en el interior del cuerpo, consecuencia de la aplicación de una fuerza externa. Dado que la tensión es una magnitud de fuerza, la misma se mide en newtons y siempre es medida en dirección paralela a la cuerda sobre la que se aplica. Existen dos posibilidades básicas para sistemas de objetos sostenidos por cuerdas. O bien la aceleración es cero y el sistema se encuentra en equilibrio, o existe una aceleración y por lo tanto existe una fuerza neta. Nótese que se supone que la cuerda posee una masa despreciable. ¿Has intentado caminar alguna vez por una superficie recién encerada o cubierta por hielo, como una pista de patinaje? Si lo has hecho, sabrás que es muy difícil desplazarse sin resbalar. Esto sucede porque disminuyen las imperfecciones presentes en la superficie. Son precisamente dichas imperfecciones las que ejercen una fuerza sobre los cuerpos, paralela a la superficie y que se opone a los cambios en su estado de movimiento, denominada fuerza de roce, de rozamiento o de fricción. Cuando se intenta deslizar un mueble o una caja sobre una superficie horizontal, como se muestra en la imagen, es necesario ir aumentando paulatinamente la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo hasta lograr que éste se mueva. Esto nos indica que la fuerza de roce, antes de que el objeto comience a deslizarse, también va aumentando, a la par con la fuerza aplicada. Finalmente llega un punto en el que la fuerza aplicada es lo suficientemente grande como para vencer el roce y lograr que el cuerpo se ponga en movimiento. En ese momento, el módulo de la fuerza de roce es máxima y puede modelarse mediante la siguiente ecuación. La fuerza de roce estático va a ser igual a el coeficiente estático por la normal. A la expresión anterior se le llama fuerza de roce estático máxima. El valor de la fuerza de roce depende exclusivamente del tipo de superficies que se encuentran en contacto. Una vez que se pone en movimiento, la fuerza de roce disminuye drásticamente y se mantiene más o menos constante. A la fuerza de roce, en este momento, se le conoce como fuerza de roce dinámica, y su módulo es similar a la expresión anterior. La fuerza de roce dinámico va a ser igual a el coeficiente de roce dinámico por la normal. De las características de las fuerzas de roce, estático y cinético, es posible inferir que el coeficiente de roce cinético es menor que el roce estático máximo. Si la superficie por donde se desliza el cuerpo es horizontal, y solo en este caso la normal n va a ser igual a la masa por la gravedad, de haber otras fuerzas actuando en el sistema, hay que hacer la sumatoria de todas las fuerzas en dirección perpendicular al plano de deslizamiento. La imagen interactiva trata sobre el deporte curling en el hielo. El curling es un deporte compuesto por una pista de hielo de unos 45 metros de largo y 5 de ancho. Desde un extremo de la pista debe hacerse deslizar una piedra de granito de unos 20 kilogramos hasta el otro extremo, donde hay una diana pintada. Se trata de que en el lanzamiento se aproxime lo más posible al centro de la diana. La trayectoria de la piedra puede controlarse después de ser lanzada, barriendo literalmente el hielo con fuerza. Explayándonos un poco más en este fenómeno, al disminuir la superficie de contacto entre cuerpos, aumenta la presión entre ellos. La presión es igual al peso sobre la superficie. Si el peso es el mismo y se disminuye la superficie, se aumenta la presión. Al hacer esto, se logra que el hielo tenga un cambio de estado a líquido por un aumento de la presión. Si recuerdan,
Esto lo vimos en termometría. Esto es básicamente lo que se ve en imagen. Los muchachos que barren la pista simplemente la rayan para que la superficie de contacto en la piedra y el hielo disminuya. Es decir, se generan crestas y valles. Si disminuyen esta superficie de contacto, aumentan la presión del hielo debajo de ella, provocando que cambie a estado líquido. Y esta película de agua entre el hielo y la piedra la hace como flotar sin prácticamente roce. Este mismo efecto es utilizado por el patín de hielo. Mucha presión debajo de la cuchilla, aparece agua y con eso la disminución del roce. Consideremos el disco en reposo sobre el hielo. Al aplicarse una fuerza desde el jugador, comienza a acelerarse logrando moverse a cierta velocidad hasta que el jugador ya no se lo está impulsando. El disco se mueve a una velocidad casi constante, desplazándose por la pista de hielo, logrando llegar a la diana. Si se aplica otra fuerza que golpee el disco, otra vez el movimiento cambia. La aceleración es causada por la fuerza y a menudo hay más de una fuerza que actúa sobre un objeto, es decir, pueden intervenir varias fuerzas. Recuerda que la suma de fuerzas que actúa sobre un objeto es la fuerza neta y la aceleración depende de ella. Para incrementar la aceleración de un objeto, debes aumentar la fuerza neta que actúa sobre este. Si aplicas el doble de fuerza neta, su aceleración será el doble. Si aplicas el triple de fuerza neta, se triplicará la aceleración y así sucesivamente. Entonces decimos que la aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Entonces cualquier cambio en una produce la misma cantidad de cambio en la otra. Con frecuencia surge una interesante pregunta. Si las fuerzas de acción y de reacción son iguales en magnitud y en dirección pero en diferentes sentidos, ¿por qué no se anulan? Para contestarla debemos definir el sistema que interviene. Considera, por ejemplo, un sistema que consiste de una sola naranja, como se muestra en la figura. La línea punteada que rodea la naranja encierra y define el sistema. El vector que apunta hacia fuera de la línea punteada representa una fuerza externa al sistema. El sistema acelera de acuerdo a la segunda ley de Newton. En la figura vemos que esta fuerza es proporcionada por una manzana, la cual no altera nuestro análisis. La manzana es externa al sistema. El hecho de que la naranja ejerza al mismo tiempo una fuerza sobre la manzana, que es externa al otro sistema, puede afectar a la manzana, el otro sistema, pero no a la naranja. La fuerza sobre la naranja no se anula con la fuerza sobre la manzana, así que en este caso las fuerzas de acción y de reacción no se anulan. Consideremos ahora un sistema más grande, que abarque tanto a la naranja como a la manzana. Observamos que el sistema está rodeado por una línea punteada. Noten que el par de fuerzas es interno al sistema naranja-manzana. Entonces, las fuerzas sí se anulan entre sí. No juegan ningún papel en la aceleración del sistema. Se requiere una fuerza externa al sistema para lograr aceleración. Es donde se presenta la fricción con el piso. Cuando la manzana empuja contra el piso, este simultáneamente empuja contra la manzana. Una fuerza externa al sistema. Entonces el sistema acelera hacia la derecha. El comportamiento mecánico de los cuerpos materiales está gobernado por las fuerzas a las que están sometidos. Hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo material bajo estudio consiste precisamente en hacer una identificación y representación gráfica de las fuerzas que solicitan al cuerpo. Como se advierte, la confección del diagrama de cuerpo libre constituye un primer paso imprescindible en la aplicación de las leyes de la mecánica. El diagrama de cuerpo libre de un cuerpo es una figura donde se muestra únicamente el cuerpo en cuestión, donde cada interacción que se elimina se tiene que reemplazar por todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre él. También encontramos casos donde en nuestro sistema participan elementos que vinculan nuestros cuerpos anteriormente mencionados,
poleas, cuerdas, etc., que lo consideramos de masa despreciables y su única función en nuestro análisis es transmitir el efecto que causa un cuerpo sobre otro. Para trazar el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo partícula, trace primeramente el peso del cuerpo. Recorra visualmente el cuerpo considerado por todo su contorno y su interior, haciendo una lista mentalmente por escrito de todos aquellos cuerpos vecinos con los que el cuerpo considerado esté en contacto. Incluye en el diagrama de cuerpo libre la fuerza existente en cada uno de estos contactos. Excepto en casos especiales, para resolver un problema de estática o dinámica no es necesario hacer los diagramas de cuerpo libres de las cuerdas o cables que figuren en el problema, ya que se sobreentiende que la masa de las cuerdas son despreciables. Para trazar la fuerza de tensión ejercida por una cuerda sobre un cuerpo, ubique el punto de atadura o sujeción de la cuerda al cuerpo considerado. Desde este punto trace un vector que corra a lo largo de la cuerda, apuntando hacia lo lejos del punto de atadura. El número de fuerzas de tensión que figuran en un problema dado, al hacer los diagramas de cuerpo libre, individuales de los cuerpos a los que estén atadas, es igual al número de cuerdas distintas que existen en el problema. Se sugiere numerar las cuerdas según cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3 o bien C1, C2, C3 y designar sus tensiones respectivamente mediante T1, T2, T3, etc. Al bordear una cuerda, una polea o pernos lisos, la tensión de la cuerda no se altera. Una cuerda bajo tensión T, que pasa por el canal periférico de una polea lisa, fija o móvil, produce sobre esta una acción equivalente a dos fuerzas de magnitudes iguales a T, aplicadas tangencialmente a la polea en los puntos donde la cuerda deja de hacer contacto con aquella. Es recomendable, al realizar un diagrama de cuerpo libre, tomar en consideración las siguientes reglas y sugerencias. Dé un nombre o asigne un símbolo a cada cuerpo que figure en el conjunto considerado. Esto facilitará la definición del sistema físico como lo observamos en la figura 1. Siempre debe estar claro cuál es el cuerpo o conjunto de cuerpos que constituyen el sistema físico en consideración. Asimismo, debe estar claro cómo son las uniones o acoplamientos de los cuerpos del sistema con los demás cuerpos ajenos a su alrededor. Es decir, el sistema físico debe especificarse con precisión. Las fuerzas no surgen de la nada. Toda fuerza sobre el bloque 1 es debido siempre a algún otro cuerpo, ya sea la Tierra, que ejerce la fuerza llamada peso, o bien otro cuerpo que esté en contacto con el bloque 1 considerado. El símbolo que se pone junto a un vector fuerza en un diagrama de cuerpo libre indica la magnitud de la fuerza. La dirección de la misma ya está indicada en el diagrama de cuerpo libre mediante la punta de la flecha. En el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo modelado como partícula, el cuerpo se puede representar por un punto, de hecho un pequeño círculo lleno. Para participar en el foro, comparte algún ejemplo aplicado a la ingeniería donde actúan tres o más fuerzas en un cuerpo. Les dejamos la siguiente consigna en las clases de los modelos físicos de trabajo y energía y cantidad de movimiento lineal. Antes de ver la próxima conceptual, es condición necesaria para la siguiente clase. Les dejamos la bibliografía que pueden consultar.